Amén. Dale un aplauso de agradecimiento al Señor. Él se lo merece. Aleluya. Bendiciones, mis amados, ¿cómo se sienten? De verdad, me encanta escuchar eso, me encanta oír a gente que cree lo que la Biblia dice. Me encanta escuchar a gente que se cree lo que Dios le dijo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tirarle un piropo a una gente que se lo cree. A mí, yo no sé usted, pero a mí me encanta piropear a la gente que se lo cree. A mí me gusta decirle que está linda una mujer que dice, ay, gracias. Usted no ha visto a esas mujeres. Pero esas mujeres que usted le dice, ay, está bonita, y ya se quedan. No, esas son gente quitaguto. Entonces, si usted está en victoria, declárelo. Afirme la palabra del Señor. Todo lo que la Biblia dice es para usted. Hagamos un ejercicio antes de iniciar a hablar la palabra del Señor. Diga conmigo, yo soy todo lo que mi Biblia dice que yo soy. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. Una vez más, yo soy todo lo que mi Biblia dice que yo soy. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Hoy quiero en un breve tiempo compartirles una palabra que yo sé que le va a cambiar la vida. Y al final usted me va a entender lo que le estoy diciendo, porque esto le va a preparar para una conquista en el mundo espiritual y en el plano físico. Esta palabra a usted le va a traer un acercamiento con su realidad espiritual. Esta palabra le va a animar para que usted pueda ser cortante en el mundo espiritual y en este plano terrenal. Así que le voy a invitar que abra su Biblia en Proverbios 18:21. ¿Cuántos han durado un día completo sin hablar? Levánteme la mano, el que ha durado un día completo sin hablar. Hermana Cristobalina dice que ha durado un día completo sin hablar. Me lo perdí. Es difícil durar un día completo sin hablar, pero debemos entender que la facultad del habla nos abre puertas y nos cierra puertas. Cuando hablamos de manera correcta, cosechamos bendición y prosperidad. Cuando hablamos de manera incorrecta, se cierran puertas y vivimos de una manera indeseada. Proverbios 18:21. ¿Quién lo tiene? Si alguien lo tiene, diga conmigo amén. Y si alguien no lo tiene, diga conmigo misericordia, Padre. Dice la palabra del Señor, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Padre, gracias por estas palabras que yo sé que nos van a ayudar a frutificar. Seremos hoy edificados por la palabra y en la palabra. Hoy creemos que tu Espíritu nos guiará al cambio que necesitamos, a la rectificación que nuestra alma necesita para poder alcanzar metas, sueños, lograr objetivos, crecer, madurar, ensancharnos y afirmarnos en la posición que tú nos has colocado. Hoy queremos pedirte, Señor, que derrames tu Espíritu en este lugar, que traigas tu manifestación de gloria, poder y de unción para que cada uno pueda salir con fuerza renovada. Dios, que el entendimiento se abra, que la lucidez pueda brillar hoy en esta disertación. Dios mío, oramos para que tú guíes cada palabra, para que tú pongas en nuestro corazón el sentir para poder poner en práctica esta enseñanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La vida y la muerte están en poder
de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Sabe por qué preguntaba cuántos han durado un día completo sin hablar? Porque hablar es parte de nuestra costumbre, es un hábito que tenemos, es algo prácticamente inevitable. Para algunos inevitable y para otros más inevitable. Porque hay gente a la que le gusta hablar, hay gente que se sienta con usted y si usted no se mueve fácilmente se cae al suelo del mareo. O sea, hay gente, en serio, hay gente que en una reunión no dejan hablar a más nadie. Hay gente que si se plantea un tema de discusión, ellos cogen el tema para ellos solos, ellos preguntan y ellos mismos se responden. Ellos entienden que las palabras son para ellos. O sea, hay gente que su talento es hablar. ¿Usted ha conocido gente así? Que es buena hablando. ¿Usted ha conocido gente así? Por lo menos yo entiendo que mi talento no es hablar y por eso me casé con una mujer que sí habla. Sí, porque dos gente callada, ¿cómo llegan abonados? Dos gente que no hablan ninguno. Los muchachos, por eso es que usted ve que después entonces salen mudos. Ay, tiene 2 años ese muchacho no habla. ¿Y de quién va a aprender a hablar si ninguno de los dos habla? Él en una televisión viendo el juego y ella en una silla mirándose las uñas. No, los muchachos aprenden a hablar donde hay gente hablando, porque ellos son esponjas y absorben. Ahora, hay que hacer un equilibrio, claro que sí, porque también dos gente que hablen demasiado los dos es un problema, porque uno de los dos necesita escuchar. Nata, oiga, Yulisa tuviera fea si no lo tuviera usted, porque yo me imagino a Nata escuchando a Yuli en la casa y llega aquí ya del trabajo, tira 3 peleas y Nata escuchando, sí mami, y le dice a los muchachos, cállense, vamos a dejarla que hable, que se desahoga. Esa mujer le imprimió 700 facturas, oye, tranquilo, y sí mi amor, no te preocupes, sí, tranquila mami, eso lo fregamos ahora, pase la tormenta. O sea, se necesita un equilibrio, uno tiene que hablar y el otro que hable menos. ¿Sí o no? Mire, el que le gusta mucho hablar, nunca usted lo va a encontrar con otro que habla mucho. Porque le gusta, entiende, tener el protagonismo, le gusta tener el terreno. Y el que le gusta hablar necesita, no a quien le haga competencia, sino quien le escuche. Entonces, el hablar es parte de nuestro ejercicio diario. Pero en nuestra palabra emitimos juicios, damos vida y damos muerte. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que hablamos. Tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que afirmamos. Y Jesús tiene una experiencia con un centurión. Jesús va a la casa de él a orar por su siervo y cuando va de camino encuentra a alguien que le dice, enviado por el centurión, mira, si tú quieres, no tienes que llegar a mi casa. Yo no soy digno de que tú pises mi hogar. Mira que yo soy hombre que está bajo autoridad y tengo hombres bajo de mi autoridad. O sea, yo sé lo que significa una cadena de mando. Yo sé lo que significa que alguien envíe y que se le obedezca. Porque aunque yo soy un centurión, tengo un general que está por encima de mí. Y tengo soldados que están por debajo de mí. Cuando yo le hablo a mis soldados, ellos obedecen. Y es por esa razón que viendo este escenario es cuestionable gente que le teme al enemigo. Es cuestionable ver cristianos que le temen a los demonios. ¿Por qué razón? Porque hay una cadena de mando en el mundo espiritual. Y no debe ser que si Dios habita en mí, que si yo le sirvo al Señor, entonces yo le tenga miedo a algo que es muy inferior a Dios. Es imposible que las cosas que estén por debajo de Dios ataquen el propósito de Dios. Es imposible que las cosas que están por debajo de Dios ataquen a los hijos de Dios. Yo no sé con quién estoy hablando. Por eso Job entendía este concepto y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que aquel al que yo le sirvo, al que está por encima de todo, está vivo. No, yo no estoy aquí por una coincidencia. Este propósito no fue que me lo saqué en un chuflay. Yo sé que esto es un propósito de Dios. Yo sé que el Señor está detrás de esto. Yo sé que esto no es cosa de las tinieblas.
yo sé que de esto va a salir algo positivo, y al que Él envió va a cumplir su propósito, y el mío también se va a cumplir. Yo no sé quién puede entender esto, pero Satanás está dentro de una corte pidiéndole permiso a Dios, pidiéndole a Dios dirección sobre lo que va a hacer con Job. Yo por eso quiero decirte en esta noche que Dios jamás te va a enviar al emisario si no te va a mover a un nivel más alto. Dios jamás va a permitir que se te procese. Dios jamás va a permitir que el emisario vaya detrás de lo tuyo si no te va a dar más de lo que antes tenía. Satanás no tomó una decisión. Dios fue quien le dijo: ve donde él y hazlo. Yo no sé con quién estoy hablando, pero hay gente que quiere poner al diablo a la par con Dios, y el diablo es un muchacho demandado de Dios. Hay una cadena de mando en el mundo espiritual, y cuando Dios habla, hasta el enemigo tiene que obedecer. Yo digo que hablar no es asunto, porque cuando yo siento a Dios yo me pongo gago. Usted no se ha fijado en eso. Yo le hablo muy bien al paso, pero cuando yo siento que Dios me está hablando, ya yo soy gago. Entonces yo digo: no, hablar no es lo mío. Yo predico porque tengo el llamado de Dios, pero el hablar no es mi talento. Entonces vemos al centurión. El centurión dice: yo soy hombre bajo autoridad, y yo sé la autoridad que tú tienes. ¿Y sabe lo que le dice el centurión a Jesús? Pregúnteme qué. Le dice el centurión: solo envía la palabra. Yo no soy digno de que tú pises mi casa. Con que tú envíes la palabra es suficiente. Por eso comenzábamos leyendo que la vida y la muerte estaban en poder de la lengua. Este centurión no era judío, no pertenecía al templo, no era un sacerdote, no era un fariseo, no tenía méritos religiosos, pero era un tipo que conocía el poder que había en la palabra. Hoy, amado mío, usted debe entender que hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en lo que dicen estas escrituras. Hay poder en esa palabra que sale de la boca de Dios. Y es por esa razón que cuando Dios habla, usted debe prestar atención. Es por esa razón que la palabra de Dios usted debe afirmarla. Es por eso que la palabra de Dios usted debe creerla. Este hombre no era judío. Este hombre no tenía méritos religiosos, pero sabía el poder que había en la palabra de Jesús. Y Jesús, cuando escucha a este hombre, se sorprende y dice: yo creo que en Israel no he encontrado tanta fe. Aún aquellos que tienen que creer no creen. Aquellos que son de la nación santa no tienen tanta fe como este hombre, que entiende que yo no tengo que pisar allá, yo simplemente tengo que dar la palabra. Por eso usted va a ver a gente aquí sentada hoy que quizás tiene el vehículo en reserva. Hay gente aquí que quizás tiene el último par de zapatos, que se lo alterna entre los miércoles y los domingos. Hay gente aquí que tiene el último pago en su cuenta. Hay gente aquí que tiene la tarjeta sobregirada. Hay gente aquí que no tiene visa americana. Hay personas aquí que ya no tienen ropa de marca en su closet. Hay gente que no tiene muchos privilegios en la sociedad, pero tienen una palabra y por eso se mantiene de pie. Hay gente que no tiene muchas cosas, pero hay una palabra que le mantiene vivo. Hay una palabra que le mantiene de pie. Hay una palabra de Dios que le mantiene caminando. Hay una palabra de Dios que es su combustible. Hay una palabra de Dios que es su motivación. Hay gente que ha perdido amigos, que ha perdido familia, pero ha abrazado la palabra y le ha dicho a la palabra: conmigo tú vas hasta el final, tú eres el que me vas a llevar a mi destino. Yo no sé con quién estoy hablando, pero no sueltes la palabra, abrázala. Si tienes una palabra de Dios, no la abortes. Si tienes una palabra de Dios, no la sueltes. Si tienes una palabra de Dios, ella se cumplirá. Así que declárala, habla la palabra. Alguien tiene que adorar a Dios. Es algo prácticamente normal ver en las epístolas, principalmente de Pablo, que él termina diciendo amén, o amén y amén, aprendió de mí. ¿Y por qué razón Pablo dice esto? Porque amén es una palabra hebrea que se pronuncia emunah, y lo que significa es fidelidad. Significa confianza en lo que se está diciendo o en quien lo está diciendo. Y por esa razón, cuando usted dice amén,
hay un poder que usted no lo puede ver, pero está actuando. Cuando usted dice amén, hay algo que se está creyendo a partir de ahí, que usted quizás no lo puede ver en el instante, pero se está formando, está moviéndose, está tomando forma. Cuando usted dice amén, usted está poniendo un sello sobre una palabra que Dios le envió. Cuando usted dice amén, usted está confirmando que usted cree en la palabra y en el Dios que envió la palabra. Por esa razón, cuando el centurión llegó a su casa, ¿sabe cómo estaba el siervo? Sano. Y Jesús no tuvo tiempo ni siquiera a decretar la palabra, pero automáticamente la fe de este hombre, como entendía que simplemente el aliento de Jesús, simplemente la palabra de Dios, la que estaba dentro de Jesús, podía llevar vida, podía llevar sanidad. Eso comenzó a actuar de manera instantánea. Yo le quiero hablar a gente que en los próximos días experimentarán el milagro más grande en su casa y en su negocio. Yo le estoy diciendo a gente que tiene un negocio y lo único que necesita es una palabra. Yo quiero decirte que no necesitas más dinero. Yo quiero decirte que no necesitas un nuevo socio. Necesitas que la palabra de Dios llegue hasta tu negocio. No necesitas un nuevo psicólogo. Necesitas que la palabra de Dios llegue hasta tu casa. Yo no sé con quién estoy hablando, pero la necesidad no es algo de afuera. Lo que necesitas es la palabra de Dios causando su efecto en tu vida, en tu familia. Necesitas la palabra de Dios obrando en tu entorno. Necesitas la palabra de Dios obrando en tu mente. Necesitas la palabra de Dios actuando. Jesús, a diferencia de los que escribieron, que usaban el amén o el amén y amén, Jesús en varias ocasiones lo pronunció, pero utilizaba la equivalencia traducida. Y es por esa razón que usted va a ver que cuando Jesús le habla al ladrón que estaba crucificado al lado de él, le dijo, antes de decirle que iba a estar con él en el paraíso, primero le dijo, a la verdad te digo. A la verdad es un emunaj, pero en la equivalencia. Y del mismo modo, cuando el Señor dice, a la verdad te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios, estaba utilizando un emunaj. Y esto a mí me llamó la atención, porque nosotros por lo general, después de escuchar la palabra, decimos ¿cómo? Amén. Los apóstoles, luego de escribir, decían ¿cómo? Amén. O amén y amén. Y me llamó la atención porque si nosotros decimos amén luego de escuchar la oración, Jesús entonces anteponía el amén en la oración. Y entonces la revelación que me llegó de esto es que como el amén o el emunaj lo que significa es confianza, fidelidad, o es verdad, lo que yo estoy diciendo es cierto, lo que yo escuché es real. Jesús, antes de emitir la palabra, estaba diciendo, voy a hablar verdad, voy a decir algo yo no sé con quién estoy hablando aquí. Antes de Jesús hablar, estaba diciendo, confía en mí. Antes de Jesús hablar, estaba diciendo, estoy diciendo algo cierto, estoy diciendo algo que tiene cumplimiento. Lo próximo que voy a decir va a cambiar tu vida. Lo próximo que voy a decir va a cambiar tu historia. Lo próximo que voy a decir lo puedes creer. Hay alguien aquí que lo puede creer. Hay alguien aquí que puede abrazar la palabra de Dios. Hay alguien que puede tomar la palabra que sale de la boca de Dios. Hay alguien que puede abrazar la promesa del cielo y decir, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá. My God. Por eso Pedro no duda, Claudio. Yo no he pescado en toda la noche. Tiré la red y no saqué ni una tilapia. Tiré la red, Josué, y no saqué ni una guabina. Tiré la red, Creoni, y no saqué ni un bagre. Tiré la red, Ismael, y no saqué ni un pez gato. Sí, porque si usted se va por un río a pescar, usted lo que va a sacar es piraña y cosas raras. Y Pedro dice,
yo toda la noche he intentado pescar más en tu palabra. Alguien tiene que afirmar esto. Alguien tiene que afirmar la palabra de Dios. Alguien tiene que honrar la palabra de Dios más en tu palabra. Yo voy a lanzar la red. Jesús le dijo, tira la red a la derecha. Y él dijo, no, yo tengo una experiencia. Yo tengo un expediente. Ya yo viví algo. Ya yo fracasé. Ya yo fallé. Pero en tu palabra yo lo voy a intentar de nuevo. Alguien puede intentarlo de nuevo en el nombre de Jesús. Alguien está listo para avanzar de nuevo en el nombre de Jesús. Alguien está listo para salir a conquistar en el nombre de Jesús. Alguien está listo para creer la palabra del Señor y hacer un movimiento. My God. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Las promesas son en el sí y en el amén por medio de ¿quiénes? Por medio de nosotros. Por eso Jesús, cuando iba a sanar a alguien, primero le preguntaba, ¿quiere ser sano? ¿Y cómo rayo usted va a pensar que una persona enferma no quiere ser sano? Una persona que está con un pie cojo, que no camina, ¿cómo quiere estar sano para bailar tangaraca, tangaraca? Una gente que no ve, quiere ver. Vamos a ver, no dijo un ciego. O sea, el que está ciego quiere ver. Y Jesús aún así le preguntaba, ¿quiere ser sano? Porque hay que honrar la palabra de Dios. Dios no puede hacer algo en su vida que usted no esté listo para creer. Mire, hay gente que Dios la quiere bendecir como nunca se ha imaginado, pero su falta de fe no puede abrirle las puertas a la bendición. Hay gente enferma a la que Dios quiere sanar, pero su falta de fe no le permite alcanzar la salud. Y es por esa razón que cuando usted escucha la palabra del Señor, usted tiene que afirmarla. Cuando usted escucha la palabra del Señor, usted tiene que declararla. Por eso la mujer sunamita le pregunta, ¿todo bien? Sí, ten paz. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están todos? Bien. Por eso me encantó escuchar a Vida Plena decir, estamos en victoria. Y mire, y el que no sabe, digo esto bajito, si ustedes quieren editen esto en la transmisión, pero ahora mismo en Vida Plena lo que más hay es gente en batalla. Míreme, se ha desatado una batalla. Esto es una guerra que se ha desatado, mis amados, terrible. Hemos recibido palos por todos lados. Nos han zarandeado. Maciel, no tienen. Ustedes, ¿quién ha jugado beta aquí? Levánteme la mano. Hay un asunto en los betas que le dicen el recoqueo. Que cuando usted agarra esos dos animalitos y los mueve, pero los sacude con violencia. Hay gente aquí que le están sacudiendo con violencia. Pero mire, cuando esta tormenta cese, la cosecha estará lista para alguien. Hay alguien que no puede ver nada a causa de la tormenta que se ha levantado, pero quiero decirte que lo que sembraste, la tormenta no lo va a tocar. La tormenta está tratando de detenerte a ti, pero no podrá detener tu cosecha. La tormenta está tratando de detenerte en el camino, pero no podrá arrancar lo que sembraste. Prepárate, porque en los próximos días verás la mano de Dios sobre tu proyecto, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tus negocios. El Señor le dijo a Josué, mira, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar en él de día y de noche para ponerla por obra. ¿Y sabes lo que significa no apartar de la boca? Hablar la palabra y afirmar la palabra. Si yo no puedo declararla, la afirmo cuando la escucho. Si yo no puedo ser quien declara, entonces cuando otro la declare, yo digo amén. Cuando otro la declare, yo digo lo creo.
Porque hay veces que uno está cansado y hay que decirlo. Hay veces que nosotros no tenemos el ánimo que tenía Pablo para decir: yo estoy listo para vivir con hambre y para estar saciado, para tener abundancia y para tener escasez. Por tanto, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el comentario de alguien que está animado. Ese es el comentario de alguien que está fortalecido en la fe. Pero hay veces que usted no tiene ese ánimo. Entonces, cuando usted no tenga ese ánimo, al escuchar la palabra, afírmela. Usted no puede declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando usted lo vea, cuando usted lo escucha, diga: amén. Lo creo, lo afirmo. Así es. ¿Alguien está entendiendo esto? En Deuteronomio 27:14 nosotros vemos un escenario. Y con esto yo quiero que vayamos cayendo en el punto. Jesús, el Señor, dice Jesús. ¿Qué pasó aquí? Dice el Señor, versículo 14: y hablarán los levitas y dirán a todo hombre de Israel en alta voz. Escuche esto: maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundación o abominación o al Señor, obra de mano de artífice, y la ponga en lugar oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Escuche esto: maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que reduzca el lindero de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano o de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Míreme, esto el Señor se lo da como instrucción a Moisés. Y quise tomar este fragmento de los mandamientos que el Señor está dictando para que todo el pueblo diga amén. Tomé esta parte que no se parece nada a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros predicamos, a lo que nosotros declaramos. Y la orden del Señor para el pueblo era que dijera: ¿cómo? Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque esto era la palabra de Dios. La voluntad del Señor es que la iglesia pueda afirmar su palabra y que la pueda predicar. La voluntad del Señor es que sus hijos puedan escuchar su palabra y que la puedan creer. ¿O usted no se siente bien cuando usted le habla a sus hijos y ellos le creen? Se siente bien. Lo más difícil es uno hablar con una gente que no confía en uno. Lo más difícil es cuando a uno le toca hablar con una persona que es incrédula. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo veo que una persona confía en mí, yo tengo más fuerza para quedarle bien a esa persona. Cuando yo veo que yo le digo a una gente: préstame 5 millones de pesos, te lo devuelvo ahorita, y me lo presta con confianza, yo se lo pago más rápido. Claudio, mira a ver si tienen que ser 3. Estamos en goma. Aleluya. Lleva. Entonces, vemos este texto donde solo dice maldito. Maldito, maldito, maldito. Y el pueblo que dice: amén. Y usted ve que a veces estamos en la iglesia y decimos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y usted ve a la gente: mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se me adelante. Yo sé que ya hoy usted se va a arreglar, pero a veces yo veo a la iglesia que parece una salamanqueja cuando sale de atrás de un cuadro. ¿Usted no la ha visto? A las salamanquejas que salen así, mire. Y usted predicando la palabra, soltando código, y ellos así, mire. Y usted le dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú me guardarás en perfecta paz, porque mi corazón en ti ha perseverado.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Los que están en el discipulado saben que a mí me dan ganas de darle con un pote de maní que yo siempre tengo ahí en la mesita. Porque yo digo, ¿cómo es que hay gente que le están declarando bendición, que le están declarando salud espiritual, que le están deseando bienestar y se queda callado? ¿Sabe que ahorita tuve una experiencia que afirmó esta disertación? Y es que hubo un vagabundo que me ayudó a estacionarme. Yo le dije, negrito, ayúdame a estacionarme, y él me ayudó. Y cuando después que compro algo le doy un regalito, él lo aprieta y me dice, mi papá, que el Señor me lo bendiga mucho y me le dé mucha vida. Y yo ahí mismo en la calle dije, amén. Porque la bendición no es el vagabundo que me le está dando. La bendición viene de lo alto. No importa quién esté declarando la palabra viene del Señor. Por eso todo lo que dice la Biblia usted tiene que afirmarlo. Todas las promesas de Dios, tómela para usted. Si yo fuera usted, ya estuviera de pie declarando la palabra hace rato. Por eso cuando usted habla la palabra se hace real en usted. Usted debe declararla, debe afirmarla. Mi casa y yo serviremos al Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo no sé con quién estoy hablando aquí, pero alguien tiene que creer la palabra del Señor. Alguien tiene que creer que el Señor es su pastor. Alguien tiene que declarar que tendrá salud espiritual, que tendrá prosperidad. Alguien tiene que creer que fue sobre él el castigo de nuestra paz, que fue sobre él que cayeron mis enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos curados. Alguien tiene que decir amén a la palabra del Señor. Alguien tiene que decir amén a lo que la Biblia dice. Alguien tiene que decir amén, y así es, a lo que dice el Señor. Míreme, a partir de hoy, míreme, le pongo fecha a esto. Le voy a dar 3 meses para que su vida cambie. Si usted afirma la palabra de Dios, cuando usted escuche la palabra, afírmela, créala, vívala, camine en la palabra del Señor. Cuando usted escuche la palabra, amén, yo lo creo, así es, eso es para mí. Porque hay gente que se siente mal y hasta se evalúa cuando le dice a alguien, estoy gordo. Ay, tú estás gorda. Ay, es verdad, mana. Y después que la mana se va, se paran en el espejo a creer la palabra de una usada del diablo. Y alguien le declara la palabra de bendición y no dice amén. Mira, este país está en crisis, los negocios van a cerrar. ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde lo dice? Ay, ¿y de qué yo voy a vivir? No. Declare la palabra del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Diga conmigo, yo soy todo lo que mi Biblia dice que yo soy. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que yo puedo hacer. No se apartará de tu boca este libro de la ley. Vas a meditar en él de día y de noche. Esto es un ejercicio que debemos hacer. Cuando no estemos declarándola, la estamos leyendo. Si no la estamos leyendo, la estamos afirmando. Yo no sé con quién estoy hablando. Cuando yo no puedo declarar, entonces afirmo. Si no puedo afirmar, entonces la leo. Cuando yo no puedo leer, entonces la medito. Manténgase reciclando. Manténgase en ese ciclo de vida espiritual. Manténgase en ese ciclo de vida a través de la palabra y por medio del Espíritu. ¿Alguien puede decir sí, amén?
hay dos o tres, allí te vas a mover. Alguien puede decir sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Quiero declarar esta bendición sobre ti antes de entregar. Quiero que entres conmigo en la comunión del Espíritu y puedas afirmar esta palabra de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu negocio. Dice Números 6:24: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Alguien puede afirmar la palabra. Alguien puede decir sí, amén. Alguien puede decir sí, yo creo. Alguien puede dar un fuerte aplauso al Señor. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Pueblo, bendiciones. Vamos a darle gracias a Dios por el milagro que nos ha entregado hoy y vamos a comprometernos en nuestra vida que cada vez que estemos en vida plena o estemos en un discipulado y alguien declare la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a decir amén. Vamos a hacer una iglesia de ruido. Cada vez que alguien suba al altar y nos dé una bendición, vamos a arrebatarle a decirle amén. Que el primero que dijo amén cuando el pastor profetizó sobre un vehículo fue Crioni, y Crioni tuvo su vehículo. Amén. Después yo dije amén, lo tuve. Diana anda por ahí que también dijo amén.